Hola, bienvenidos una vez más a Oman, Historias del Arte y el Judaísmo en Radio Sefarad, donde hoy vamos a acercarnos un poco a la vida y obra de Max Weber, un pintor más bien poco conocido en Europa, pero de bastante relevancia en Estados Unidos, que tiene una serie de características y vamos a verlas porque realiza exactamente un camino vital en su obra totalmente inverso a lo que la mayoría de los pintores del siglo XX en Occidente tuvo. Por un lado, pasa de la abstracción figurativa del cubismo a principio de su carrera a un figurativismo expresionista judío en la última etapa. Generalmente suele ser que del figurativismo derivas hacia la abstracción. También porque llega a París vía los Estados Unidos, a pesar de ser polaco, y no como los pintores europeos de la Escuela de París, que huyeron de París a los Estados Unidos. Y este pintor, Max Weber, será conocido sobre todo por su cuadro Restaurante Chino de 1915, parte de la colección del Museo Whitney de Arte Moderno en Nueva York. Max Weber nació el 18 de abril de 1881 en una localidad llamada Bialystok, entonces perteneciente al Imperio Ruso y después de la Segunda Guerra Mundial a Polonia. Nació en una familia ortodoxísima y ellos emigraron cuando Max tenía 10 años, es decir, en 1991, emigraron a los Estados Unidos huyendo de la terrible situación de los judíos de finales del siglo XIX en el Imperio Ruso, sometidos a más de 200 pogromos zaristas por ser calumniados como autores e instigadores del asesinato del zar Alejandro III. Una serie de pogromos que tienen sobre todo ocasión en Kiev, en Odessa y en Varsovia, pero que también luego, más tarde, cuando ellos ya no están allí, van a tener lugar en Bialystok, una ciudad donde desde finales del siglo XIX hay un gran aumento de población judía, sobre todo por el desarrollo de la industria textil. De hecho, su padre, el padre de Max Weber, fue sastre. Y la familia emigra a los Estados Unidos, se instalan en Brooklyn y el pintor, a pesar de que no habla ni una sola palabra de inglés, consigue tener la suficiente soltura y solvencia académica como para llegar a estudiar arte en el Instituto Pratt, donde en ese momento está dando clases Arthur Wesley Dow, un pedagogo del arte, un docente de las bellas artes que ha sido formado en la Académie Julian de París y que será de gran importancia para el desarrollo de Max Weber. Max Weber, una vez terminados sus estudios, trabaja como profesor en diferentes sitios, en diferentes estados, y consigue ahorrar el dinero suficiente para viajar a París y matricularse él mismo en la Academia Julian, donde había estado su gran profesor, Arthur Wesley Dow, y desde allí va a tener contacto real
con Matisse, de quien aprende el color, con Picasso, con quien aprende la dimensión tridimensional, y de Cézanne, de quien aprenderá la sensación del espacio. Picasso va a ser muy importante para él, va a estudiar en profundidad la obra de Picasso, y de hecho Max Weber en el mundo del arte estadounidense significa el primer cubista genuinamente norteamericano. No obstante, con quien más va a tener contacto va a ser con Henri Rousseau, que le regala incluso cuadros, tanta era su amistad, y bueno, muchos cuadros también se los compró. Y de hecho Weber será el que consiga realizar la primera exposición de Rousseau en Estados Unidos. Weber estuvo en París entre los años 1905 hasta 1909, y desde París también tuvo viajes esporádicos a España, a Italia y a Holanda, evidentemente para poder ver con sus propios ojos las grandes obras de los grandes museos que hay en estos países. En 1909, como decimos, él regresa a Estados Unidos, y poco tiempo después, ya en 1911, expone en la galería de Alfred Stieglitz, un gran nombre judío de la cultura neoyorquina en el siglo XX, quizás más conocido hoy por su labor como fotógrafo que como galerista, pero que en realidad es el responsable de la vida artística de Nueva York en los años 20, en los años 30. Era también conocido por ser el marido de Georgia O'Keeffe. Es, digamos, en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos una persona muy relevante. Pero el mundo estadounidense o neoyorquino o de la crítica, aunque también del público, no recibe bien el cubismo de Weber, y de hecho es muy conocido el que esta exposición hubiera sido la responsable de uno de los látigos críticos más despiadados que cualquier artista haya recibido en los Estados Unidos, calificándole de licencioso arte brutal, vulgar e innecesario, algo que para un artista puede ser verdaderamente catastrófico. Además, el público en 1911 todavía no tenía la suficiente educación en las vanguardias como para asimilarlas así por así de cualquier forma. No nos olvidemos que estamos en Estados Unidos, pero por ejemplo en 1917 Modigliani también tenía problemas para exponer estudios anatómicos en la galería de Berthe-Weil, con lo que es París para el liberalismo. Quiero decir, nosotros vemos hoy todas estas vanguardias con unos ojos que no son los ojos de las personas que las miraban en 1911 en Nueva York. No obstante, él hace caso omiso a toda esta realidad y va a seguir exponiendo, y no solamente exponiendo, por lo tanto pintando, creando, sino también escribiendo. Por un lado, ensayos sobre arte. Él sentía la necesidad de explicar a sus críticos sus visiones, sus interpretaciones sobre la teoría del arte, y además también publicando poemas cubistas
que son una especie de caligramas. Él había conocido a Apollinaire en París y había tenido mucho contacto con los grandes intelectuales del mundo del cubismo, con Delaunay y toda esta gente. Y él publica estos poemas cubistas, que son los caligramas de Apollinaire, en que la palabra impresa es la línea de una representación figurativa. Esto, en principio, nosotros igual pensamos que es Apollinaire, su inventor, pero lo podemos ver incluso en pergaminos hebreos de la Edad Media. Max Weber, además de la crítica, tenía fama de ser una persona bastante obstinada, grosera, intolerante y capaz de decir cosas como que en el siglo nada más que había 3 pintores dignos de atención: Cézanne, Rousseau y él mismo. Todo esto le va granjeando la animadversión de sus colegas y va a obtener una carrera no solamente dura de realizar, sino también de difundir, hasta el extremo de que hoy en Europa, por ejemplo, es prácticamente un desconocido, al menos de el gran público. Y por otro lado, él tenía, a costa de este tipo de declaraciones y de comportamientos, un obstáculo para desarrollar una vida digna. Vivió en una gran pobreza y llegó a extremos de tener que acampar en la galería de Alfred Stieglitz y murió en el año de 1961. No obstante, a pesar de su mala crítica y de su mala fama, tuvo momentos gloriosos, como una exposición retrospectiva en los años 30 que le hicieron en el MAM, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 1945, la prestigiosa revista Life le presenta como pionero de las vanguardias en los Estados Unidos, que no es poco título, y también la revista Look en 1949 le calificó como el mejor artista norteamericano de su tiempo. Y, como decimos, de esa abstracción cubista, puramente cubista, de sus obras juveniles, pasó a un figurativismo donde está todo marcado por el judaísmo. No olvidemos que él, al fin y al cabo, viene de una familia muy ortodoxa y se dedica a retratar rabinos, eruditos talmúdicos y, por desgracia, el hecho de haber empezado con el cubismo y haber acabado en este expresionismo de tema judaico le ha valido que todavía siga siendo criticado como la gran decepción del siglo XX en el arte. Hoy solo admiran precisamente la etapa cubista que primero en Nueva York no habían aceptado ni el público ni la crítica. Es decir, en el mundo de Max Weber parece que está todo a la inversa. Y esto ha sido todo por hoy en Nauman, Historias del Arte y el Judaísmo. Nos encontramos aquí en el próximo programa con una historia completamente distinta.